Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, por favor. Y vamos a leer los versículos 19 al 21 y luego saltamos al verso 24. 19 al 21 del capítulo 6 y verso 24 lo vamos a incluir. Jesús dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Verso 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Padre, gracias por tu palabra y te rogamos que por favor la ministres a cada uno de nuestros corazones. Te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, un pasaje muy interesante. Déjenme decirles que salté, ustedes por ahí dirán, pero ¿qué pasó acá, no? ¿Por qué salta esos versículos ahí 22 y 23? Me quiero enfocar un poquito en esos dos versículos y el verso 24. Otro día les devuelvo entonces a Rachel, ¿no? Otro día les hablo de esos dos versículos. Pero la serie esta que inicié hace un par de semanas, que titulé Vivir para dar, el camino de la generosidad cristiana. Y vamos a tratar de mirar acerca de lo importante que es dentro del contexto de la mayordomía, lo que nos está diciendo Jesús en estos versículos. Y hay mucho para reflexionar. A modo de revisión, hemos hablado de cuál es el origen de lo que nosotros damos. Dijimos que Dios es la fuente de todo lo que tenemos, incluso la salud, que permite nosotros poder ir a trabajar y ganarnos, vamos a decirlo así en términos laborales, ganarse el sustento. Hemos visto también la actitud con la que debemos dar. Eso lo vimos en la última exposición. Y miramos a Pablo en Corintios cuando dice que tenemos que tener un corazón generoso y dar con alegría. ¿Se acuerdan de eso? Y hoy entonces vamos a hablar o nos vamos a enfocar en la responsabilidad cuando nosotros damos. La responsabilidad. En otras palabras, ser buenos administradores de lo que Dios nos da. Así que hemos hablado de origen, hemos hablado de actitud y hoy nos enfocamos en responsabilidad. Esto es un tema muy, a mí me produce un poco de aprehensión cuando tocamos estos temas, porque lamentablemente hay un abuso acerca del tema de la ofrenda en la iglesia contemporánea. Hay personas que hoy están pelando a las ovejas, las están trasquilando, están sacándole el dinero y parece que el objetivo en las iglesias es pedir plata y más plata y la gente ya está que no da más. Y podemos observar cómo se van enriqueciendo los ministros, la gente que dirige el cuerpo de Cristo. Y eso genera una frustración enorme en los creyentes sinceros, y ni hablar de la sociedad que está mirando y por supuesto utilizan todo ese tipo de estafas, ¿no es cierto? Estafa espiritual y también económica. Están observando y juzgando que en la iglesia lo que hay es un sistema de latrocinio que es lamentable y que la justicia parece que no quiere meter las manos en el asunto. Así que mucha gente se dedica al robo prácticamente, con el pretexto de las ofrendas, los diezmos y todo este tipo de cosas. No estoy diciendo que no se debe ofrendar, y es por eso que estamos mirando entonces una perspectiva bíblica de qué es ofrendar, cómo tenemos que manejar los bienes que Dios nos da.
La pregunta inicial acá es: ¿de qué nos está hablando realmente el Señor en estos versículos? Es parte del Sermón del Monte, es un sermón que dio Jesús con diferentes matices y temas que está abordando, pero en definitiva lo que está tratando es de presentar cuáles son los estatutos del reino de los cielos, qué se espera de las personas que vienen a formar parte del reino de Dios. Y en esta porción que habla de los tesoros en el cielo y las riquezas, lo que está básicamente planteando Jesús es el tema de la lealtad. La lealtad de las personas que pertenecen al reino de Dios. Acá Jesús lo que está haciendo es confrontando la dirección y el afecto del corazón, es decir, que es justamente donde se define la lealtad de todos nosotros. Tenemos que tener en cuenta que existe una falsa lealtad. Los fariseos, por ejemplo, reclamaban ser leales a Dios, pero Jesús criticó en más de una ocasión a este sector de la sociedad del clero que lamentablemente hacían usufructo de la religión para alcanzar poder, autoridad y de esa manera manipular a las masas, y ellos eran los que salían beneficiados. Muchas veces, para contemporizar, digo que en el ámbito de la política sucede algo parecido, no en lo espiritual, pero en lo social. Observamos que hoy se habla en contra de sistemas, el capitalismo y un montón de cosas, y se predican nociones que al fin y al cabo observamos que empobrecen a la sociedad. Basta con mirar nuestro continente, pobre continente latinoamericano, donde hoy tendríamos que ser un continente riquísimo, tendríamos que ser cabeza y somos cola. ¿Por qué? Bueno, porque vemos cómo se explota la sociedad y terminan los políticos enriquecidos en gloria, mientras el resto de la sociedad empobrece y vemos cómo nos arreglamos. Bueno, eso pasaba en los tiempos de Jesucristo con los fariseos, que también estaban inmiscuidos en lo que es la política, cómo manejar la sociedad, usando la religión como pretexto. Hay una falsa lealtad, entonces, que es la lealtad de las apariencias, lo superficial, donde las personas no presentan una entrega completa y sincera del corazón. Estamos hablando de personas que parecen estar comprometidas con Dios, insisto otra vez en lo que pasaba en los días del Señor, o que a lo mejor están comprometidas con una causa o con una persona. En fin, podemos ampliar el espectro de lo que es la lealtad, pero en realidad el afecto, la confianza de las personas o la obediencia están en otro lugar, en otra persona, en otra situación. Entonces, a eso es que le llamo una falsa lealtad. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el Señor Jesucristo, por ejemplo, ahí en el versículo 24? Jesús está diciendo: ninguno puede servir a dos señores. Es decir, que no podemos ser, y esto tenemos que entenderlo de una vez, no podemos ser leales a dos señores, leales a dos causas que se oponen, que van en dirección contraria. No podemos ser leales a la tierra y al cielo, a Dios y las riquezas. Así que Jesús está hablando de dónde está mi lealtad colocada, y nos invita a que seamos leales en cuanto a las cosas del Señor. Ahora, lo irónico de esto que estoy diciendo, en base a lo que nos plantea el Señor Jesucristo, es que en la actualidad, a las palabras de Jesús cuando dice ninguno puede, vivimos en un mundo que incluso dentro de la iglesia hay gente que dice sí se puede. Y es por eso que vemos esa discrepancia entre lo que es la devoción a Dios y luego cómo se conducen los cristianos en esta sociedad y en esta época particularmente hablando. Entonces, el Señor está diciendo allí ninguno puede, y hoy nosotros desafiamos esa afirmación de Jesús diciendo: ¿cómo no? Sí se puede. Por lo menos yo, no sé usted, pero yo puedo. Esa es la temática actual, lo cual, desde el vamos, expone una
una profunda ceguera espiritual por parte de la persona y de alguna manera una autojustificación que valora que el corazón realmente está compartido, aunque en realidad no es compartido, sino que lo estamos entregando a las cosas del mundo y no las cosas del cielo. Es decir, una falsa lealtad al Señor. Una actitud así de decir a las palabras de Jesús que dice ninguno puede y la gente dice sí, cómo no, sí se puede, yo lo hago, eso expone algunas cositas. Por lo pronto contradice la autoridad de Cristo y su palabra. Porque, a ver, si Jesús acá me está diciendo ninguno puede y yo digo sí se puede, bueno, ¿en qué quedamos? Jesús está mintiendo y yo tengo razón. Esto fue precisamente lo que pasó en el huerto del Edén. Cuando Dios le dijo al hombre, mira, no tomes del fruto de ese árbol porque ciertamente morirás. Lo que el Señor le estaba diciendo, para parafrasear esa declaración, es, ninguno puede. Nadie puede tomar de ese fruto prohibido sin padecer las consecuencias. Pero luego te saltas al capítulo 3 y la serpiente dijo, sí se puede. No vas a morir, come del fruto. Y la señora, por supuesto, y después le siguió su marido, dijeron, sí se puede, ¿cómo no? Vamos a darle. Y ya conocemos el desenlace de semejante lealtad transportada, esa lealtad que se movió de Dios a una sugerencia maligna que llevó al hombre a pensar en lo terrenal, en beneficios propios, en la autojustificación. Por otro lado, declara un corazón dividido cuando decimos sí se puede. No es un corazón entregado completamente a Dios. Y sabes una cosa, un corazón dividido no funciona. Una persona que le cortan el corazón al medio no vive. Y espiritualmente hablando, un corazón cortado al medio y decir uno para acá y el otro para allá y darle medio corazón a Dios y medio corazón a las cosas que ofrece el mundo, no funciona. Es un engaño el pensar que sí podemos hacer funcionar un corazón dividido. Expone también el engaño espiritual. La persona puede pensar o asumir que puede vivir una vida espiritual, aunque puede ser que la persona sea espiritual, pero no espiritualmente en cuanto a las cosas de Dios. Los paganos también son espirituales, pero no siguen al Señor, siguen a sus dioses. No confundamos espiritualidad con devoción o lealtad a Dios, que es algo muy distinto. Uno puede ser espiritual y ser leal a un ídolo, no necesariamente a Dios. Por otro lado, manifiesta un estilo de vida, porque a fin de cuentas lo que pasa con el corazón lo manifestamos en el vivir diario, y eso manifiesta una vida dividida, sin temor a Dios, sin respeto a su palabra, sin tomar en cuenta lo que el Señor nos está diciendo. Esta mañana en la escuela dominical decía que vivimos en una época en que escuchamos el amén y el aleluya y el gloria a Dios constantemente como un mantra, pero después observamos el cristianismo hoy y no se ve. Usted sale a la sociedad y usted no ve a los cristianos. En el primer siglo, cuando la iglesia nace, la gente podía observar algo distinto en los creyentes. Su manera de hablar, su manera de vestirse. Yo he escuchado cristianos decir malas palabras. Díganme ustedes, yo he escuchado eso. Decir barbaridades con su boca. La manera que nos vestimos. Imitamos la vulgaridad que hay en el mundo. La forma en que adoramos a Dios lo hacemos igual que los paganos. Es decir, que hoy observamos y realmente no se ve, no se distingue en nuestra conducta lo que es un creyente o un hijo del cielo y lo que es una persona del mundo. Así que eso muestra esa discrepancia que nos manifiesta la falta de lealtad sincera a Dios. Y por supuesto eso conduce a una falsa religión. Podemos ser religiosos, pero cuidado, ¿a quién estamos adorando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿A quién servimos? ¿Cuáles son los ritos? Así que hay verdadera religión y una falsa religión, y por más que yo utilice el nombre de Dios y de Cristo, no significa que estoy adorando al Dios, al único Dios. Puede ser que esté convirtiendo a Cristo en un ídolo, en una imagen mental de lo que yo creo que Cristo debería ser, o una imagen mental de Dios. Pero es un Dios prefabricado, es un Dios concebido en mi razón, en mi manera de pensar. Y eso ya no es el Dios de la Biblia, que no se le debe dar forma, sino un ídolo construido por mi manera de pensar y mis inclinaciones. Mi pregunta es, ¿por qué la gente muchas veces cree que sí se puede?
Repito, Jesús está diciendo ninguno puede. Pero ¿por qué hoy hemos caído en eso de discutir con Dios o con el Señor acá y decimos, no, ¿cómo no? Sí se puede, yo creo que sí puedo hacerlo. Y tiene muchos matices, esto nos llevaría mucho para escarbar y buscar todas las razones. No me alcanza el tiempo, para eso estaríamos todo el día. Pero creo que una de las razones es que nosotros confundimos creer en Dios con servir a Dios. Los demonios creen en Dios, pero no lo sirven, están en rebelión. Lógicamente la soberanía divina de todas maneras tiene el control, ¿no? Y a fin de cuentas terminan haciendo lo que Dios les permite hacer. Pero están en rebelión. Lo mismo sucedió con nuestros primeros padres, Adán y Eva. Entraron en rebelión contra Dios. Hoy, lamentablemente, estamos confundiendo servicio con el creer. Una cosa es servir, otra cosa es creer. La gente piensa que porque yo creo en Dios, vivo de cualquier manera y entonces porque sirvo en la iglesia o haciendo alguna cosa, ya eso está bien. No. Nosotros tenemos que creer, parte de lo que es la definición de la fe es que tenemos que creer en Dios. Tenemos que creer que hay Dios, porque de lo contrario esa fe no sirve para nada. Así que hoy mucha gente confunde estos conceptos, lo que es creer en Dios con servir a Dios. Tú puedes estar sirviendo, pero no necesariamente creyendo con tu corazón. Es decir, tu lealtad no está en el Señor, está en el servicio, está en lo que haces. Probablemente porque, quieres que la gente te vea o, no sé, alcanza ciertos beneficios. Quién sabe cuál es la motivación de la persona. Otra de las razones es porque nosotros a veces queremos los beneficios de ambos mundos. Cuando se nos habla de las promesas del cielo, ¿y a quién no le gusta eso? Pero también quiero las del mundo. Queremos los dos mundos, queremos el cielo, pero queremos la tierra. Y otra vez, Jesús lo que está haciendo es una distinción y una separación. ¿Dónde están nuestras ambiciones? Hoy nosotros, lamentablemente, la iglesia ha caído en esto. Hemos caído en una actitud de ambición. Queremos todas las bendiciones, como decía Pablo, que estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero también quiero las bendiciones que me ofrece el mundo caído y no me quiero perder ninguna. Y es por eso que estamos todo el tiempo en esta compulsión consumista de salir corriendo, gastar la plata en un montón de cosas que a veces ni necesitamos. Pero las quiero comprar igual porque está de moda, es el grito del momento y yo no me quiero quedar afuera, yo quiero ser parte del todo, quiero experimentar todo ese tipo de cosas. Claro, cuando se trata de ayudar en la obra de Dios, estamos sonados, no tenemos un centavo, sencillamente porque hemos entrado en ese tren, en esa vorágine de consumo descontrolado, para estar al tanto o estar igual que los demás. Hace unos días estaba leyendo cómo los artistas en Hollywood están vendiendo sus mansiones. No las pueden mantener. Se compran, pero hectáreas, a veces muestran vistas aéreas en las imágenes, que yo digo, pero a ver, este edificio queda chico comparado con las casas que tienen algunos. Usted se tiene que tomar un micro para ir del comedor al baño. Son enormes, ni hablar cuando tiene que ir al fondo, al parque, ¿no? Entonces yo digo, pero a ver, la gente se compra semejante cosa, ¿por qué? Y bueno, por el estatus. Pertenezco al jet set, a Hollywood, y entonces la gente tira todo el dinero ahí adentro. Claro, cuando no los contratan para hacer una película, que la única fuente de ingreso que tienen, termina que tienen que vender y terminan comprándose un ranchito, ¿no? Qué sé yo, o vivir en un departamento. Bueno, eso nos muestra la locura hoy de que tenemos que, en fin, tratar de cuidar el estatus, de pertenecer a cierta élite. Y entonces nuestro foco está en eso y no pensamos en el mañana. Nos metemos hoy en deudas y no pensamos si mañana pierdo el trabajo, me enfermo, si voy a estar en condiciones de mantener la cosa. Eso pasa en la iglesia también. Nos endeudamos, nos metemos en unos líos
justamente porque queremos los beneficios de los dos mundos, el cielo y la tierra. Otro de los factores, pienso yo, del por qué la gente dice sí se puede es porque tenemos un corazón engañado. Jeremías capítulo 17, verso 9 nos recuerda, engañoso es el corazón, pero más que todas las cosas. Usualmente pensamos que el diablo es el engañador y le echamos toda la culpa al diablo. No, tu corazón es engañoso. El diablo también es el padre de la mentira. Pero acá adentro, nuestro corazón te está mintiendo. Te está haciendo sentir cosas aparentes. Y muchas veces cedemos al susurro del corazón y terminamos confundidos y juzgando que ciertas cosas son, ¿cómo puedo decir? Son correctas en cuanto a lealtad se refiere, cuando en realidad la Escritura dice que no son compatibles con las cosas del cielo. Ahora, noten ustedes qué interesante, porque Jesús de entrada no prohíbe hacerse tesoros. ¿Se dieron cuenta de eso? Jesús no dice no se hagan tesoros. Acá la palabra hacerse, que por cierto gramaticalmente es un imperativo, acuérdense en que la Biblia está escrita originalmente en griego, el Nuevo Testamento, ¿no? Nosotros tenemos una traducción. Y en el original es un imperativo, es una orden del Señor. Pero es un imperativo tanto en la advertencia, no hacerse, como en el caso de la instrucción que da Jesús. Otra vez, no os hagáis es un imperativo negativo, pero luego dice, sino haceros. Y ese es el mismo imperativo, pero tratado en forma positiva. Así que Jesús no está condenando acá el deseo de almacenar, de invertir, de ser responsables. Él quiere que hagamos usufructo de las bendiciones que nos da aquí. El tema es cómo estamos haciendo el uso de eso que el Señor está proveyendo. Así que lo que trata de indicarnos el Señor Jesucristo es cuál es la orientación, cuál es el enfoque, cuál es la ubicación y la naturaleza de ese tesoro que nosotros estamos acumulando mientras pasamos por este mundo. Por otro lado, noten que habla de tesoros. Está en plural, no está en singular. Y está en plural porque indica una vida entera orientada a acumular valores que son eternos. Buenas obras que tenemos que hacer no para salvarnos, sino como consecuencia de que ya somos salvos y manifestamos en nuestra conducta, que va no paralela como la conducta del mundo, sino en una dirección diferente. Pablo escribía en Efesios capítulo 4, verso 17, ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Hoy, y esto lo he indicado muchas veces, que lo que notamos es una iglesia contemporánea que está precisamente andando como los gentiles. No se marca la diferencia. ¿Cuántas veces les he hablado de las alabanzas, donde bailamos en los templos? Hablo en términos plurales, ¿no? Yo sé que acá no lo hacen, pero gente que se pone a bailar, y bailar ya no estamos hablando de aquellas danzas que se hacían más o menos en el 90 con un pandero, dos personas flameando ahí un trapo blanco. No, hoy se baila reggaetón, se bailan, les he dicho bailos del caño, y esto no lo estoy inventando. Ustedes métanse en el YouTube y se van a dar cuenta que no estoy inventando nada. Eso es público. Nos hemos ido a la banquina con este asunto. Bueno, tenemos que entonces tratar de invertir obras que agradan a Dios, actos de amor, servicio humilde al Señor y un servicio abnegado, constante, la evangelización y la misión. Este es un tema tan serio. Yo hoy no veo a la iglesia evangelizando al mundo. La iglesia hoy está preocupada en los programas. Está preocupada en llenar los templos para que la gente traiga plata. Que siembren. Usan mal a Pablo. El otro día hablábamos ¿se acuerdan? El domingo pasado, acerca de la siembra. Pero lo vimos en el contexto que Pablo lo plantea, no como lo predican en la actualidad, donde el foco es trae tu siembra para que sigues más plata. Y entonces enriquecemos a algunos que son los que llevan ese discurso distorsionado, explotante, esa temática que se da en la actualidad. Así que, son todas situaciones que encaramos y la iglesia tiene que sentarse a reevaluar dónde está realmente su lealtad.
Ahora, la palabra tesoro acá no se refiere solamente a las monedas, las joyas que la gente acumulaba en aquel entonces. Hoy le podríamos llamar tesoro, qué sé yo, a estas monedas, ¿cómo se llama? Cibernéticas, estas monedas, no sé cómo se le dice ahora, que son simplemente transacciones electrónicas, o tal vez tener una caja en el banco, o la inversión en acciones en el Wall Street, o qué sé yo, comprar lingotes de oro. Ahora se promociona mucho la inversión en metal precioso, qué sé yo. No, en aquel entonces la gente acumulaba en tesoros, en joyas y este tipo de situaciones. Pero Jesús está tratando de plantear cualquier cosa que uno considere de gran valor y que guarda celosamente. Él expande cuál es nuestra inversión. Y sí, hay gente en aquel entonces como los fariseos y los paganos que estaban preocupados en el oro, la plata no tanto, pero el oro y las piedras preciosas. Pero también acumulamos en otras cosas, puede ser que podemos acumular en tierra. ¿Se acuerdan aquel señor que nos dice el Señor, la historia de aquel que tenía una tremenda hacienda y hacía plata el Señor? Pero de repente, aburrido de la vida, dice, bueno, tengo un tremendo campo donde produce granos, el granero me queda chico. Y entonces el señor agarró y se construyó otros graneros más grandes para almacenar todo lo que tenía. Y cuando terminó de hacer todo eso, ya no sabía qué hacer con la plata. Y dice, bueno, ahora me voy a dedicar a comer, a vivir, a divertirme. ¿Y se acuerdan la historia? Dice que vino la voz y le dijo, pero qué necio que sos, justamente, se te acabó el tiempo, viejo. Se te acabó, invertiste tu vida en levantar ese tesoro, y hoy te vienen a buscar. Y todo eso que trabajaste lo va a disfrutar otro. Bueno, es precisamente el acumular tesoros aquí abajo. En este caso eran granos. Otros invierten en hacienda, en animales y cosas por el estilo. En la actualidad, esos tesoros que se menciona allí están representados por los bienes materiales, los bienes modernos que acumulamos en sociedad. Dineros, cuentas bancarias, propiedades, vehículos, tecnología. No estoy diciendo que no vayas y compres estas cosas, pero cuando tu enfoque es eso, estás invirtiendo mal. Si tú trabajas y te matas solamente para eso, estás manejando mal la cosa, no estás administrando bien los bienes que Dios te da. Otra de las razones es buscar matarse por alcanzar logros personales. A ver, podemos hablar de títulos académicos, de reputación. Insisto, no te estoy diciendo no vayas a estudios, porque yo soy una persona y ustedes me son testigos que hablo de estudiar, de prepararse. Pero cuando el gol en la vida es el título, en lugar de lo que puedes lograr con ese título, ya estás mal orientado. No es asunto de ganar papeles o reputación mediante los estudios. El poder, la influencia sobre los demás. Las relaciones personales pueden ser otra razón. Ocupan el centro de nuestra actividad. Relacionarme con otros por asunto social nada más. Otra manera de acumular tesoros es los placeres y las comodidades. Vivimos para viajar y darle vuelta al mundo 7 veces. Vivimos para el entretenimiento, el estilo de vida. Yo lo que gano me lo gasto en un boleto en el teatro, en los conciertos. Eso es el todo para mí. No veo la hora de cobrar el sueldo para ir y comprarme el ticket más alto, ¿no es cierto? Y ver mi equipo de fútbol preferido ahí en el primer asiento o adentro del campo de juego. Ahora no me digas, ¿y después qué vas a comer? ¿Pasto? ¿Eso me da de comer? ¿Eso nos mantiene realmente? Si lo puedes ver desde una televisión, que pagas una suscripción mensual o anual y te lo miras. Yo miro los partidos mejor que los que están en la tribuna en un televisor en mi casa. Y me como los pochoclos, las palomitas en casa, y lo miro tranquilo. Pero no, hay gente que tiene que comprarse boletos que son un disparate, tiene que dejar a lo mejor el sueldo de una semana para ir a ver un partido de fútbol que dura 1 hora y media. Así que, bueno, esas son algunas de las cosas que hacen eco de esos tesoros que nosotros acumulamos, donde invertimos nuestro sudor, nuestro trabajo.
terminamos a veces dejando sin vestir o sin alimentar o educar a nuestros hijos para gastar en estas tonterías, en comprarme un auto de $100,000, cuando a lo mejor mis hijos pasan hambre, solamente para que mis vecinos me vean que manejo, no sé cuánto vale un auto ahora de esos caros, ¿no? Un Mercedes-Benz, qué sé yo. No sé. Si tiene plata, y bueno, está bien. Pero cuando invierte y su vida y su trabajo es solamente eso, bueno, ahí hay un problema, hay una falta de criterio en nuestra manera de pensar. Entonces, Jesús acá describe algunas cosas interesantes, por lo menos 4. Número 1, en esas palabras nos habla de el tesoro equivocado. Dice que, es decir, cuando el corazón invierte mal, dice verso 19, no os hagáis tesoros en la tierra. Nota que Jesús no te está diciendo que no te hagas. Lo que te está diciendo es no acumules con un fin terrenal y egoísta. A eso apunta. Dios nunca dice no disfrutes los bienes aquí en la tierra. ¿Por qué? A ver, ¿para qué nos puso en la tierra? ¿Para qué nos bendice con cosas en la tierra? Para que seamos usufructo de esas cosas. Pero cuando hacemos uso egoísta y terrenal, bueno, ahí es donde estamos en un problema. El tema es que lo que inviertes en la tierra está sujeto a pérdida. No ganas nada. Cuando nosotros partamos de este mundo, no te llevas absolutamente nada de lo que dejas aquí abajo. Trabajas toda una vida para construir y de repente te agarra un infarto y te gastaste la vida construyendo algo que no vas a disfrutar. Esa es la realidad de la vida. Ahora, el peligro entonces en este tipo de inversión se trata que tiene su caducidad. Ahí es donde está el meollo del asunto. Las cosas caducan y tú también. Se te va a acabar el tiempo. Así que el Señor nos está hablando acá de ese tesoro equivocado. Acá tenemos que parar y preguntarnos en qué están enfocadas nuestras energías, nuestra vida, la nata de nuestra existencia. ¿En qué inviertes tu tiempo, tus metas, tus fuerzas? ¿Qué estás sacando para el cielo de eso? El tesoro equivocado. Segundo, el tesoro correcto. Es decir, cuando el corazón invierte en lo que es eterno. Dice el Señor, haceos tesoros en el cielo. Insisto, no niega la inversión, no la censura, sino que la dirige. ¿Hacia dónde va esa inversión? Es decir, la persona que invierte en el cielo canaliza esas inversiones con un sentido eterno. A ver, ¿qué estás construyendo hoy, hermano, o invirtiendo que te vas a llevar al cielo? Piensa bien en eso. Porque este es el tiempo de invertir, de guardar en el banco celestial. ¿Qué cosas? Tú te sientas en casa y agarra un papel y un lápiz y trata de escribir cuántas cosas estás invirtiendo en el tiempo que Dios te va, que te lo vas a llevar al cielo. Y si no puedes escribir algo o escribes una sola cosa, bueno, eso te está diciendo mucho. Te está diciendo que no eres un buen mayordomo, que no estás usando el tiempo que Dios te dio en esta tierra. Podemos hacer una lista de cuántas cosas he invertido la plata. La casa, el televisor, el auto, las vacaciones, la ropa, la marca de la ropa, y qué sé yo. Si puedes llenar una página, pero no puedes escribir nada en cuanto a lo que te puede llevar al cielo, bueno, eso te dice, estás en problema. No estás manejando bien los bienes que el Señor te está dando. El tesoro equivocado, el tesoro correcto. Número 3, el tesoro revelador. Es decir, cuando el corazón queda expuesto. Dice Jesús en el verso 21, donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón, dice el Señor. Y noten que Jesús no dice dónde está tu corazón. No, dice dónde está tu tesoro. Ahí está la médula del problema. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? No yo, pero lo que está diciendo Jesús acá, ¿no? Yo simplemente estoy haciendo eco expandiendo un poco lo que nos dice el Señor. Porque a fin de cuentas es el tesoro que tú tienes el que delata tu corazón. Repito, el volumen de tesoro que tienes habla de tu corazón. Es decir, delata dónde está orientada mi inversión, dónde está orientada mi vida,
nuestra visión. Es decir, ¿dónde está orientada tu verdadera lealtad? O eres leal al Señor o eres leal al mundo. Y todo lo que el mundo, por supuesto, cuando le das pleitesía, el mundo dice, ¿cómo no? Aquí te doy todas estas opciones. Como hizo la serpiente con Eva. Yo te ofrezco algo que Dios no te ofrece. Toda sabiduría, ser como Dios y una cantidad de mentiras. Nunca le dijo el diablo las consecuencias de eso. Simplemente le prometió castillos en el aire. Cosas que jamás, por más que intente, la mujer y el hombre podrían alcanzar. Así que Dios no pide partes, sino que pide todo nuestro corazón, toda nuestra lealtad, la absoluta lealtad a Dios. No podemos decir, en esto te voy a obedecer, pero en esto me lo voy a quedar yo. Bueno, si esa es la manera de pensar, lo pueden hacer, y ciertamente la gente lo hace, pero no esperemos beneficios celestiales, no esperemos bendición del Señor en ese tipo de actitud muy común en la iglesia contemporánea. ¿Qué revela tu agenda? ¿Qué revela tu corazón? Tus pensamientos. ¿Dónde están enfocados tus pensamientos? ¿En qué estás pensando? ¿Cómo estás pensando? Tus proyectos, lo que estás determinado a hacer. ¿Has tomado una decisión o estás por tomar una decisión? Bueno, ¿en qué dirección está orientada esa decisión realmente? Tus gastos. Sí, Señor, ¿en qué gastas tu dinero? Permíteme esa pregunta. Porque hoy día, en una sociedad consumista, ese es uno de los temas centrales, en qué estamos gastando el dinero. Mira, acá hay muchos inmigrantes que han llegado a este país extraño, lejano, dejamos a nuestra familia, nuestro terruño, porque pienso que en líneas generales buscamos un futuro mejor para nosotros y nuestros hijos. En general, puede ser asuntos políticos, qué sé yo. Pero usualmente esa es la motivación del inmigrante hoy en el siglo XXI, el siglo XX, después de la guerra. Ahora, resulta que hay personas que viven 20 años en este país y yo soy testigo de esto porque lo he visto. Personas que trabajan todo el día, algunos trabajan en 2 trabajos, el hombre, la mujer, los hijos, se van a los restaurantes, se van de vacaciones, se compran unas ropas espectaculares, buenos coches, pero viven rentando el resto de sus vidas. ¿Me entiende? Y yo doy fe de eso porque lo he visto en mis años de ministerio. Cada uno hace con el dinero lo que se le dé la gana. Yo no tengo ninguna injerencia en lo que ustedes hacen, pero quiero mostrarles la incoherencia. Venimos para forjarnos un futuro, salir de la mediocridad social en la que estábamos metidos antes, y entonces decimos, vamos a darle para adelante, empecemos de nuevo. Y se pasan una vida y no tienen nada. Se gastaron la plata en tonterías. Y he conocido hermanos que han venido a trabajar, pero a sudar, y hoy tienen casa. Y hoy descansan con sus hijos en casa. No se compraron autos de lujo, no se iban a comer, ¿no es cierto?, todos los fines de semana. No, se compraban allí la papita en el mercado, se hacían el puré, la carnecita en casa. Se compraban a lo mejor un barbecue más o menos para, en lugar de ir a pagar al restaurante, es hacerse el restaurante en casa. Y se privaron y hoy los vemos que están ubicados. ¿Que acaso Dios bendijo más a ellos que a estos? No, Dios bendijo. El problema es que no fuimos buenos administradores de los bienes que Dios te dio. Y es por eso que hoy algunos comen pasto y otros comen grandes manjares. Algunos viven en un caño y otros viven en una linda casa. Ahora, claro, estoy generalizando acá, están otras situaciones que entran en juego y no quiero entrar en eso. Hay situaciones que de repente una enfermedad, perdí el trabajo y no me permitió despegar. Pero muchos de los inmigrantes se nos fue el tren porque fuimos personas que no supimos invertir o manejar lo que el Señor da. Mira, nadie puede decir Dios no me bendijo.
Ya vimos en Filipenses que Pablo dice que Dios da abundante gracia. El otro día vimos al apóstol Pablo en el capítulo que consideramos y dice que Dios, cuando sembramos bien, segamos bien, Dios bendice para que podamos segar en buenas obras. Pero a veces empobrecemos porque hacemos todo mal. Y lógicamente no podemos demandar a Dios, dame más, cuando Dios nos está dando y hacemos usufructo incorrecto de los bienes que el Señor nos da. Entonces, ¿en qué gastas tu dinero? Ponte a pensar en qué lo estás gastando. ¿Tienes necesidad de darte la gran vida? Si no tienes plata, vete de vacaciones al Niagara Falls, que es muy lindo. Con mi esposa hemos ido muchas veces a comernos un pancho al Niagara Falls. Me encantaría ir a caminar por Francia, en París. ¿A quién no le gustaría ir a conocer Europa? ¿A quién no le gustaría conocer el Asia? Conocer las tierras bíblicas, conocer el mundo, ser un trotamundo. Claro, a todos nos gusta eso, pero no necesariamente debemos hacerlo. Si no se puede, no lo hagas. Enfócate en otras cosas. Así que no solamente el tesoro revela nuestro corazón, sino que lo gobierna. Estamos hablando del tesoro equivocado, estamos hablando del tesoro correcto, el tesoro revelador y ahora, en cuarto lugar, el tesoro dominador. A ver, es decir, cuando el corazón sirve a un solo Señor. Verso 24 dice, nadie puede servir a dos señores. No hay lugar para una lealtad compartida. ¿Por qué no entendemos esto? Jesús lo está diciendo. No puedes. No vas a ser nunca leal a dos mundos. O eres leal al Señor o eres leal a el mundo. Lo que atesoras te gobierna y tú, hermano, vas a ser leal a ese gobernante. Y el tesoro define, en definitiva, quién es realmente tu amo. Y ese amo te va a dar órdenes y tú vas a invertir tu vida, tu tiempo, tus esfuerzos, tu dinero en ese amo que te da las órdenes. Entonces, acá tenemos que, pienso yo, preguntarnos todos nosotros, ¿quién manda realmente en nuestras vidas? ¿Manda Cristo? No digan amén, porque eso sería algo mecánico. No, realmente tenemos que, y yo me incluyo, ¿no?, de pensar realmente quién gobierna mi vida. ¿Gobierna Cristo o nuestras ambiciones materiales? Lo que el mundo tiene en el almacén de la existencia, tiene ese armario con todos los tesoros que hay en el mundo y dice, te lo doy. Una de las tentaciones que presentó el enemigo al Señor dice, todo esto, el mundo te doy si postrado me adorares. Se dan cuenta que no podía Jesús ser leal al Padre y leal al que le ofrecía a todo el mundo. Jesús dijo, a mí no me vas a agarrar. Y él rechazó esa oferta tentadora. ¿Quién no quisiera tener todo el mundo? ¿Se imaginas tú viajar en un jet privado? Ser multimillonario, que no sepas la plata que no tienes, que puedes decidir hoy agarrar el avión e irte a pasear por el mundo, a desayunar con tu esposa o a almorzar, no sé, en Europa y después volver otra vez a dormir a casa. ¿Quién no quisiera tener todas esas cosas? Bueno, el diablo dice, si te postras y me adoras, te lo doy. ¿Sabes cuánta gente dice, amén? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí se puede. El Señor dice, ninguno puede. No te engañes, no hay tal cosa. Así que, en definitiva, el problema jamás es el tesoro en sí, sino la dirección. Y nuestra lealtad va a estar puesta en una de dos direcciones. Tú no puedes ir al norte y al sur al mismo tiempo. O vas al norte o vas al sur. Y no puedes ir al cielo y a la tierra al mismo tiempo. Tienes que decidir en qué dirección quieres ir. Entonces, ¿dónde estás invirtiendo tu vida? ¿Dónde estás invirtiendo tu tiempo? ¿En qué rumbo te diriges? ¿Cuál es tu dirección? ¿A quién declaras tu lealtad realmente? Terminemos con esto de que con la boca decimos una cosa, pero luego en la vida manifestamos otras. Nos podemos burlar de la gente, pero nadie se puede burlar de Dios. Dios sabe dónde está la lealtad
de cada uno de nuestros corazones. Ahora, ¿por qué Jesús dijo esto? Bueno, porque lo que estaba tratando de hacer en este sermón es procurar formar un pueblo nuevo, un pueblo con nuevos valores, con una visión nueva, con una actitud nueva. El mundo y la sociedad vive para el aquí y el ahora, pero el creyente vive para lo eterno, no para el ahora. Por otro lado, había una obsesión en la sociedad por las riquezas, el estatus y las apariencias, lo mismo que sucede en la actualidad. Es dicho hasta el cansancio, entra a las redes sociales y vas a ver cómo la gente busca la popularidad, la aceptación, que sea integrado. Eso es lo que nos mueve hoy. Vivimos en psicopatía, donde queremos ser alguien en la sociedad. ¿Y no piensas que debemos ser algo para Dios? Que tenemos que buscar las cosas que realmente valen la pena, pero estamos obsesionados con la aprobación de los demás y no pensamos que tenemos que buscar que nuestro Padre nos apruebe en Cristo Jesús. Y 3, bueno, porque a fin de cuentas, Jesús dijo esto porque la dirección del corazón de la gente determina el destino de sus almas. La lealtad de tu corazón determina el futuro de tu existencia. Así que Jesús acá en síntesis no nos prohíbe que tengamos tesoros, sino que nos llama a invertir como corresponde. Por otro lado, nuestra lealtad no se puede dividir entre el Señor y el mundo. No podemos dedicar nuestra vida a servir a dos señores. Y ojo, que a veces nosotros podemos entronarnos como Señor. Yo soy el Señor de mi vida, en lugar de Cristo. Yo voy a hacer lo que yo siento, lo que yo quiero, porque así lo quiero hacer y se terminó y no entramos en ninguna discusión ni negociación. Puede ser que no sea el mundo, puede ser que tu propio ego sea el Señor de tu vida, el que te gobierna. Y en tercer lugar, lo que más valoramos revela a quién servimos realmente. ¿Y si entiendes? Lo que valoramos expone a quién realmente estamos sirviendo. Así que Jesús acá nos llama a ser leales, a ser mayordomos o administradores de los bienes que Dios nos da. Y uno de esos bienes es tu corazón, tu vida, tu existencia. No solamente lo que trabajas y ganas, no, todo lo que eres pertenece al Señor. Él es el Señor, debe ser el Señor de todas nuestras vidas. Así que en conclusión, ¿qué podríamos hacer esta semana? Cuando salgamos de aquí, ¿qué podemos hacer para comenzar a invertir en lo eterno? Vete con esa pregunta en la cabeza. ¿Qué puedo hacer para invertir desde ahora en adelante para las cosas de arriba? ¿A quién puedes servir en esta semana que comienza? ¿Dónde puedes dar generosamente para la gloria de nuestro bendito Dios y Salvador, que lo dio todo por nada? Dio a su Hijo Jesucristo, no a cambio de que tú compres favores, no, lo hizo por la pura gracia. Dios te ha confiado bienes, no para que los atesores aquí en la tierra, sino para que los uses como semillas para el cielo. Así que entonces, vivir para dar es una estrategia espiritual a la cual nos llama aquí el Señor. Y es una decisión espiritual. Ese es el camino de los hijos de Dios. Jesús nos dio una lección muy hermosa en esa parte del Sermón del Monte. Y quiero que nos animemos entonces a abrir nuestro corazón y ser leales al Señor, con nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros bienes. Y no me malentiendas, no te estoy diciendo que agarres el dinero que ganas y que lo uses para ir de vacaciones a descansar, para irte a comer en un restaurante, o comprarte una ropa que te gusta. Dios a veces nos da ese margen para que podamos, mientras vamos de peregrinos, que podamos disfrutar las cosas que hay. Pero cuando tu vida se convierte en ese objetivo solamente, te fuiste a la banquina, apartaste la vista del objetivo de tu existencia, de por qué has sido redimido en Cristo Jesús. Recuerden, no podemos ser leales a dos señores. O servimos a uno, menospreciamos al otro, o viceversa. Ojalá que podamos determinarnos a ser leales al Señor y su causa de ahora hasta el final. Padre,
Gracias por habernos dejado estas lecciones que son eternas, que son tan actuales, que nos desafían a reenfocar no solamente nuestra existencia misma, sino, Señor, a enfocar nuestros esfuerzos, nuestras inversiones, y que podamos invertir en lo que no se consume o no se corrompe. Porque como dice el Señor, el orín y la polilla o los ladrones terminan saqueando lo que nos costó grandes esfuerzos. Ayúdanos, por favor, Señor, a ser leales a ti, exclusivamente, no una lealtad compartida, sino un corazón totalmente entregado para tu gloria. Desafíanos en esta semana y ayúdanos, Señor, a poner allá arriba esos tesoros que ambicionamos y que son tesoros celestiales. Te lo pedimos con acción de gracias y con mucha humildad en el nombre de Cristo Jesús. Amén.